Hola a todos y bienvenidos al Club de Lectores, el espacio donde nos adentramos en el conocimiento y la sabiduría por medio del análisis y reflexión a través de los libros. Soy uno de los colaboradores de Jairo Jiménez, de Marcas Potentes. Nos encuentras en redes sociales como @Dr. Jairo J. Y hoy nos sumergiremos en uno de los conceptos más complejos y fascinantes de la existencia humana, el ego. Prepárense, porque lo que descubriremos podría cambiar la forma en que se ven a sí mismos y a los demás. ¿Alguna vez han sentido esa necesidad imperiosa de tener la razón? ¿Esa molestia cuando alguien los critica o esa espinita al compararse con otra persona? Eso, mis queridos oyentes, es el ego asomando a la cabeza. Pero, ¿qué es realmente el ego? ¿Es nuestro enemigo o hay algo más profundo? Vamos a desglosarlo. Desde la psicología, grandes como Freud lo veían como esa parte de nosotros que negocia con la realidad, el yo que piensa y decide. Pero en el mundo espiritual, autores como Eckhart Tolle lo describen como esa identificación excesiva con nuestra mente, con esa voz que no para de contarnos quiénes somos. Es una historia, una narrativa que construimos sobre nosotros mismos, a menudo limitante y distorsionada. En esencia, el ego es nuestra identidad autoconsciente, la idea que tenemos de quiénes somos. Las 1000 caras del ego. ¿Cómo se manifiesta en nosotros? El ego se cuela en nuestros pensamientos, emociones y acciones de formas muy diversas. Puede ser sutil, casi imperceptible, o tan ruidoso que domina nuestra vida. Piensen en esto. ¿Necesitas tener la razón siempre? ¿Te pones a la defensiva ante la menor crítica? ¿Estás constantemente comparándote con otros, para bien o para mal? ¿Estás constantemente comparándote con otros, para bien o para mal? ¿Sientes una necesidad constante de aprobación? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, ¡felicidades! Estás en presencia de tu ego. Y no te preocupes, todos lo tenemos. El ego en acción, personal, profesional y espiritual. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a ver cómo el ego se viste de diferentes disfraces en las áreas más importantes de nuestra vida. 1. El ego personal, el reflejo en el espejo. En nuestra vida privada, el ego moldea cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos. Aquí encontramos algunos subtipos fascinantes. El ego narcisista. Piensen en la persona que necesita ser el centro de atención, que interrumpe para hablar de sus logros o que se ofende si no es elogiada. Es esa admiración excesiva por uno mismo que carece de empatía. El ego inseguro o víctima. Este es el opuesto. Es la autodevaluación constante, la necesidad de aprobación, el miedo al juicio y sobre todo esa tendencia a culpar a los demás o a las circunstancias por todo lo que sale mal. ¿Conoces a alguien que siempre se disculpa o que se ve como el pobre de mí en cada situación? Ese es el ego de la víctima. El ego perfeccionista. Quienes lo tienen buscan la perfección en todo. Genera ansiedad, crítica implacable a uno mismo y a los demás. Un ejemplo claro es la persona que no termina algo porque nunca es suficientemente bueno. El ego comparativo. Esta manifestación nos tiene midiendo nuestro valor constantemente contra los demás, generando envidia si otro tiene algo que deseamos, o un falso sentido de superioridad. 2. El ego profesional. En la oficina y la carrera. En el trabajo el ego puede ser un impulsor poderoso, pero también un gran obstáculo. El ego de poder o control. Un jefe que hace micromanagement o que no delega nada, alguien que cree que solo sus ideas son válidas. Eso es este ego en acción, buscando dominar. El ego de reconocimiento o estatus. Esta manifestación impulsa la búsqueda constante de títulos, ascensos o premios, a veces a expensas de la ética o el trabajo en equipo. Es el que se atribuye el mérito ajeno. El ego defensivo. Es la incapacidad de aceptar críticas constructivas, de admitir errores o de adaptarse a nuevas ideas. Siempre lo he hecho así, es su lema. Y sí, e incluso en el camino espiritual, que busca trascender el ego, este puede manifestarse de formas muy sutiles. El ego de la iluminación o superioridad espiritual. La creencia de haber alcanzado un nivel de conciencia superior. Se manifiesta en el juicio hacia quienes no siguen su camino o en una exhibición descarada de su espiritualidad. Por ejemplo, alguien que desprecia a quienes no meditan o que se siente superior por su dieta. El ego de la humildad falsa. Se disfraza de modestia pero en el fondo busca admiración por su aparente desapego. El ego del bypass espiritual. Este es crucial. Se usa la espiritualidad para evitar confrontar problemas emocionales o responsabilidades. Es cuando alguien dice, todo es perfecto,
para no tener que trabajar en una relación rota. Identificando el ego, el primer paso para el cambio. Para dominar el ego, primero debemos verlo. ¿Cómo lo hacemos? Con autoobservación y honestidad radical. ¿Cómo identificar el ego en mí? Hazte estas preguntas. ¿Cómo reacciono ante la crítica o un desacuerdo? ¿Me pongo a la defensiva? ¿Necesito tener la razón en las discusiones? ¿Me comparo constantemente con los demás? ¿Qué tan importante es la aprobación de otros para mí? ¿Me cuesta pedir perdón o admitir un error? ¿Me quejo a menudo o culpo a los demás por mis problemas? Y presta atención a las señales físicas: tensión, mandíbula apretada, respiración superficial. Son alarmas del ego. ¿Cómo identificar el ego en otros? Observa, ¿hablan excesivamente de sí mismos? ¿Interrumpen a menudo? ¿Necesitan ser el centro de atención? ¿Minimizan los logros de los demás o critican constantemente? ¿Se atribuyen méritos ajenos? ¿Se niegan a admitir errores? Su lenguaje corporal es arrogante. La maestría del ego: dominar y utilizar su poder. Dominar el ego no es eliminarlo, es entenderlo y reducir su influencia negativa mientras aprovechamos sus aspectos constructivos. Dominando las manifestaciones negativas en ti, aquí hay algunas estrategias poderosas. Cultiva la autoobservación. Mindfulness. Sé un testigo de tus pensamientos y emociones. Si sientes la urgencia de interrumpir, obsérvala antes de actuar. Elige conscientemente escuchar. Practica la humildad auténtica. Reconoce tus limitaciones y la valía de otros. No es menosprezarte, sino entender que no eres el centro del universo. Admite tus errores sin excusas. Desidentifícate del pensamiento. Tu ego vive en esa voz constante en tu cabeza. No eres tus pensamientos. Si un pensamiento te dice, no eres suficiente, reconoce que es solo un pensamiento del ego y déjalo pasar. Acepta la imperfección. Suelta la necesidad de ser perfecto. Cuando cometas un error, dite, esto es una oportunidad para aprender. Fomenta la empatía y la compasión. Al ponerte en el lugar del otro, el ego pierde poder. La compasión te conecta con la humanidad compartida. Practica el desapego. Suelta el apego a resultados, a opiniones ajenas, incluso a tu identidad rígida. La libertad llega al soltar, utilizando lo positivo del ego a tu favor. Sí, el ego tiene un lado positivo. En su expresión sana es esencial. Confianza en uno mismo. Un ego sano te da la creencia en tus capacidades para asumir retos. No es arrogancia, sino una evaluación realista de tus fortalezas. Autoestima y autovaloración te permite reconocer tu valor, establecer límites saludables y protegerte. Ambición y motivación. Te impulsa a buscar crecimiento, a mejorar y a alcanzar tus metas. Es la chispa que te lleva a la excelencia. Identidad y propósito. Te ayuda a construir quién eres y a darle sentido a tu existencia. Autopreservación. Te alerta sobre peligros y te impulsa a protegerte. La clave es el equilibrio. Transforma el ego de un amo controlador a un serviente útil. Sé consciente de cuándo el ego toma el control y elige actuar desde un lugar de mayor conciencia. Navegando el ego de otros. Inteligencia y empatía. ¿Y qué pasa cuando el ego de otra persona entra en juego? Es crucial no permitir que tu propio ego se active y escale la situación. Mantén la calma y no reacciones personalmente. Sus manifestaciones suelen venir de sus propias inseguridades. No es un ataque directo a ti. Respira hondo, escucha activamente, valida, sin estar de acuerdo, deja que se expresen. A veces el ego solo necesita ser escuchado. Puedes decir, entiendo que te sientas frustrado, sin validar una crítica injusta. No alimente su ego. Evita discusiones inútiles. No tienes que corregir cada error si no es vital. Si alguien alardea, un simple «felicidades» es suficiente. Establece límites claros y firmes. Si el ego de la otra persona se traduce en comportamientos inaceptables, insultos, manipulación, pon un freno con calma. No me permitirás que me hables en ese tono. Enfócate en los hechos y objetivos comunes. Desvía la conversación del yo contra tú al nosotros. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? En lugar de ¿quién tiene la culpa? Practica la compasión, intenta ver más allá del comportamiento del ego y reconoce que la persona detrás también busca ser comprendida.
Desarrolla tu propia fortaleza interna. Cuanto más seguro estés de ti mismo, menos te afectará el ego de los demás. Usa el humor. Con cuidado. A veces un humor ligero puede desinflar la tensión. El viaje continuo del autoconocimiento. El ego entonces no es el villano de la historia, sino un personaje complejo en nuestra propia narrativa. Es el velo a través del cual percibimos el mundo y construimos nuestra identidad. La verdadera maestría no es eliminarlo, sino ser conscientes de él. Al entender sus patrones, desidentificarnos de sus narrativas limitantes y canalizar sus aspectos constructivos, podemos transformar nuestra relación con él. Es un baile delicado entre la humildad y la autoafirmación, entre el desapego y la acción con propósito. Un viaje de autoconocimiento continuo que nos libera y nos permite vivir una vida más consciente, plena y, sobre todo, auténtica. Gracias por acompañarme en este profundo viaje, en esta entrega especial del Club de Lectores. Si te ha gustado mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y compártelo con alguien a quien le pueda ser útil este espacio y este contenido. En mi lista de reproducciones encontrarás muchos podcasts de libros con mucha información valiosa. Y por último, y no menos importante, gracias por seguirme en mis transmisiones en vivo cada día. Recuerda que me encuentras como @Dr. Jairo J. Hasta la próxima. Gracias.